¿Por qué los perros se tumban con las patas hacia arriba? Hoy queremos explicarte cuál es la razón y por qué lo hacen, ya que pueden resultar muy interesantes para conocer más a tu peludo amigo. Pero antes de comenzar, quédate hasta el final para obtener información valiosa que te ayudará a comprender a tu mejor amigo. Suscríbete a nuestro canal ahora, dale like y compártelo con otros amantes de los peludos. Audio Jungle. Interpretando posiciones de tus peludos. Número 1. La posición que nuestro perro adopta forma parte de su lenguaje corporal y, en este caso, nos puede estar diciendo dos cosas bien distintas: plena confianza y relajación, o bien sumisión, aunque también pueden hacerlo por otras razones. Número 2. Cuando están relajados, es una de las posturas en las que se sienten más cómodos y suelen hacerlo cuando están descansando en un lugar en el que se sienten bien y confiados, seguro en el que saben que nadie les va a hacer daño y no tienen que estar en alerta. Número 3. También puede ser una manera de sentirse más frescos cuando hace calor. Las glándulas sudoríparas de las patas, si las ponen hacia arriba dejándolas expuestas, bajan el nivel de la temperatura. El hecho de dejar la panza hacia arriba también les permite sentir más frescor. En ocasiones, los perros utilizan esta postura para demostrar cariño o ganas de juego con sus dueños, dejando claro que se sienten bien. Número 4. Si bien es cierto que esta postura no siempre muestra relajación ni confianza, sino que también puede estar indicando sumisión. En ocasiones, los perros también se ponen panza arriba cuando no están preparados para un ataque, y es una manera de decir que no están dispuestos a pelear o causar ningún daño. Precisamente deciden mostrar sus zonas más sensibles, como el cuello o la tripa, para presentar una actitud pacífica. Número 5. En cuanto a las características físicas de esta posición, podemos decir que su mirada varía de intensidad según la situación. Si está muy relajado, su mirada estará más abstraída, y si quiere dar una señal de calma a otro perro que tiene delante, la mirada podría ser más directa. Número 6. La posición de su cabeza, así como la tensión corporal, van a depender también del contexto. Si el perro que tiene delante no entiende su intención de calma, puede que el cuerpo esté más en tensión. Pero si la situación está más relajada, el can apoyará la cabeza en el suelo. La boca también es una manera de comunicarse, y en esta postura permanece cerrada, salvo que haga mucho calor. Número 7. En cuanto a la cola, se mantendrá tensa y encogida si quiere proteger sus partes íntimas, o bien la apoyará de forma relajada en el suelo. Todo dependerá del contexto que se presente. Esta posición la adoptan perros de todas las edades, sobre todo los cachorros delante de perros adultos, que pueden ver como cierta amenaza, pero también la encontramos entre dos perros jugando juntos, o cuando un perro está a gusto durmiendo en un lugar en el que se siente completamente cómodo y protegido. La imagen es muy tierna. Los perros son los animales de compañía favoritos por excelencia. Una de esas mascotas capaces de convertirse, desde su llegada al hogar, en un miembro más de la familia. Pero aún así, siempre consiguen sorprendernos con algún comportamiento peculiar o con manías realmente curiosas. Por ejemplo, ladrando a la nada, rascando la cama antes de acostarse, o simplemente echándose en el suelo y enseñando su barriga con las patas hacia arriba al resto de los miembros de su familia, o incluso también a animales. Un gesto que puede contagiarnos aún más de ternura y cariño hacia nuestro peludo, pero que seguro hará que te preguntes sobre la posible causa de esa curiosa posición. Asegúrate de darle like y suscríbete ahora.
¿Qué se esconde detrás de esta postura? ¿Es felicidad, respeto o miedo? Te lo contamos. Tanto en el caso de los cachorros como en el caso del resto de perros adultos, verlos estirados boca arriba y enseñando la barriga es algo bastante común. Por lo general, esta adorable postura suele ser su forma de pedir caricias, mimos y, en definitiva, de solicitar tu compañía. En el caso de los cachorros, esta es una de sus posturas favoritas, ya que los cachorros suelen demandar por lo general mucha más atención, contacto y cariño, aunque en algunos casos también puede asociarse a sumisión o incluso miedo, en cuyo caso el cachorro se dejará caer con sus patas hacia arriba y enseñará su barriga. Motivos por los que los perros enseñan la barriga. Número 1. Sumisión. Al igual que sucede en el caso de los cachorros, que un perro enseñe su barriga puede deberse a varios motivos y uno de ellos puede ser el respeto y la sumisión, tanto hacia una persona como hacia otro perro o animal. Al enseñar la barriga, tu perro intenta demostrarte que confía enormemente en ti y a la vez te da a entender que se somete a ti, a otra persona o a ese otro animal. Número 2. Miedo. Pero que un perro muestre su barriga no siempre es una señal de sumisión y de confianza hacia nosotros. También cabe la posibilidad de que lo haga por miedo. Una de las formas más sencillas de identificar esa postura de miedo es cuando observamos que nuestro peludo mete la cola entre sus patas o incluso intenta lamer tu mano. En estos casos, lo mejor es evitar acariciarle y darle su espacio para que consiga sentirse cómodo y calmado, de forma que vea que no existe peligro y que no tiene por qué sentir miedo. Número 3. Demanda de caricias. Como te hemos mencionado, normalmente esta postura es sinónimo de demanda de caricias y mimos, sobre todo si tu perro adora esas caricias en la barriga y las ve como algo placentero. En este caso, también estará relacionado con que siente plena confianza en ti. Así que no dudes en acariciarle. Este será el mejor premio para tu peludo y la mejor forma de fortalecer ese vínculo entre compañero humano y perro. Todas las posiciones de los perros para dormir. Boca abajo, boca arriba y desparratado. Tipo Superman. Hecho un ovillo. Muestran más detalles sobre su personalidad y su visión del entorno de lo que te imaginas. Ver a tu perro dormir desparratado y con las patas hacia arriba es, además de gracioso, una de las mejores posiciones que pueden adoptar. Y es que si tu peludo se encuentra durmiendo panza arriba, quiere decir que está más cómodo que nunca, tranquilo y disfrutando por completo de esa posición. Me gustaría que no te pierdas nuestros vídeos anteriores. Suscríbete, compártelo con tus amigos y familiares. ¡Hasta pronto, amigos perrunos!